Ya. Voy a hacer. Bueno, soy Nicolás Corrales. Voy a hacer una especie eh, de cápsula, no sé. Quiero ver cómo me sirve para estudiar. La idea es que este video, bueno, lo mande. Y. Bueno, me sirva para estudiar, para corregirme si me equivoco algo. Eh, Puede que, claro, muchas de las cosas que digas estén bien, como otras pueden que tal vez no estén tan perfectas y tal vez esté equivocado como en algunas cosas, pero espero que no sea así. Bueno, la mayoría son como rotulaciones mismas de las clases. Bueno, todo es de cabeza y cuello. Porque no sé, pues estoy empezando haciendo esto desde la página 164 de la UNTE que hice. Y no sé, todo esto ya lo he pasado estos días, pues. Entonces la idea es como revisando, qué sé yo. Ya, vamos a empezar con el sistema nervioso central, ¿ok? Que vamos a tener aquí las funciones básicas del sistema nervioso. Acá están apuntadas que es sensitiva, integradora, efectora. Sensitiva, relacionada con la aferencia, o sea, de que sube una información, ya se sienten los estímulos externos e internos también. No necesariamente tiene que ser meramente como la piel, ¿no es cierto? Porque, no sé, pues uno en la mucosa, uno, no sé, se mete un dedo en la mejilla dentro de la boca, tú te sientes, ¿no es cierto? No necesariamente afuera. La integradora que analizar la información, que por lo menos como yo lo entiendo es entender lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Tal vez no a nivel como consciente, pero sí central, obviamente, porque estamos hablando del sistema nervioso central, tanto como componentes medulares como cerebrales, por así decirlo. Y después tendríamos una efectora, que es donde tiene que ver con una bajada de información, entre comillas, una salida de información de un sistema nervioso central que está relacionado con las vías motoras, ¿no es cierto? El profe, bueno, daba el ejemplo de que uno puede, no sé, pues hay una estufa caliente y uno va, pone la mano y te quemáis todo el dedo, ¿ya? Y uno quita el dedo, quita el brazo, quita la mano, qué sé yo. Entonces, primeramente va a haber una sensación que va a estar relacionada con la vía, con la información aferente, ¿no es cierto? Que va a estar subiendo una información, llegando a un sistema nervioso central que después va a ser procesado, tal vez no a nivel cerebral de inmediato, porque esto tampoco es como Goku así teletransportándose, sino que va a llegar a unos componentes medulares, ya una información espinal, por así decirlo, que va a dar un reflejo motor, ¿no es cierto? Efector. Porque uno cuando toca algo y quita la mano, no la quita ya siendo consciente de que está caliente y eso me hace daño, porque está caliente, sino que hay un reflejo, como también, no sé, otro movimiento reflejo, que no tiene que por qué ser, ¿cómo se llama?, analizado en su totalidad, integrado en su totalidad. Eh, no sé, pues a mí me pasó que yo hace unos días tenía mucho calor. Me saqué la polera y tiré la polera como a una silla. Y ya, pues tampoco quiero que se me ensucie la polera y vi como se estaba como resbalando de la silla. Yo como inconscientemente me moví para intentar agarrarla. Pero no pensando en que no, tengo que agarrarla porque si no se va a ensuciar. No, pues, fue meramente
la información periférica, el sistema nervioso periférico, las vías eferentes, motoras que hicieron que me moviese, qué sé yo. Son como ejemplos igual como banales. Ya. Aquí, bueno, van a estar las divisiones generales. Vamos a tener un sistema nervioso propiamente tal, dividido en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Bueno, el sistema nervioso periférico está lo somático, sensitivo, autónomo, simpático, parasimpático. Después esos componentes igual tendrán relaciones como con los pares craneales, que algunos tienen estas características parasimpáticas. Pero eso se ve después, más al final. Y el sistema nervioso central, que vamos a tener la relación con el encéfalo, ¿no es cierto? Y la médula espinal. Y eso. Bueno, vemos aquí la extensión de la médula espinal, que se extiende desde un foramen magno, que es del hueso occipital, ¿no es cierto? Acá. Hasta las primeras vértebras lumbares, L1 y L2. ¿Por qué? Porque va a tener un límite esta médula espinal, que se va a llamar cono medular. Porque no va a recorrer todas las lumbares, no va a recorrer todo el sacro y va a llegar al coxis, sino que va a dar ramas, ¿no es cierto? Nervios espinales propiamente tal, que van a pasar por estos forámenes vertebrales y van a tener distintas funcionalidades. Pero como morfológicamente, como el orden, cómo están diseñados, es que el primer nervio espinal va a pasar por arriba del atlas, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener 8 nervios espinales cervicalmente, siendo que hay 8 vértebras cervicales. ¿Por qué? Porque primero pasa arriba del atlas. Después vamos a tener, ahora sí, 12 nervios espinales de la torácica, que van a ir pasando por el subforamen como respectivo del mismo nombre, pero por debajo. O sea, si es T1, por debajo va a pasar el nervio espinal T1, y así. Después, bueno, va a haber una diferencia acá de que ya el recorrido que tiene que hacer el nervio espinal para pasar por un foramen vertebral y extenderse hacia, hacia ventral, y va a tener que ser mucho mayor, porque después va a estar este límite que es el cono medular, ¿no es cierto? Que va a estar a nivel de L1, L2 y va a tener que extenderse mucho más, formando esto que uno dice que es la cola de caballo, o cabo de quina, creo que también le decían. Ahí está, dice ahí, cabo de quina, sí. Cola de caballo, cabo de quina. Ya. Bueno, acá la relevancia, la comparación que se hacía es que en un bebé, ¿no es cierto? Tal vez esta médula espinal va a estar bastante más abajo que L1 y L2, ¿no es cierto? Tal vez llegando casi a un sacro, dependiendo igual de la guagua, ¿no es cierto? Pero a nivel que uno va creciendo, van pasando los años, va pasando el tiempo, uno va creciendo, esta médula igual va a tener un tamaño definido, ¿no es cierto? Entonces no va a crecer tanto en longitud, ¿no es cierto? No va a quedar tan abajo y llegando a un sacro o a un coxis cono medular, que sería como el límite propio de la médula espinal. Ya. Aquí, bueno, tenemos la configuración externa de la médula. Bueno, vamos a tener que saber que hay dos elementos muy importantes, que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Que también aquí anoté. Don Gran ChatGPT me ayudó y hizo este recuadro, que
Bueno, la sustancia gris y la sustancia blanca tienen diferencias, ¿no es cierto? Una en su composición, que la sustancia gris tiene relación que está formada por cuerpos neuronales, las dendritas y axones no mielinizados. Y la sustancia blanca está compuesta por axones, pero sí están con mielina, o sea, están mielinizados. El color de la sustancia gris va a ser gris, valga la redundancia, debido a esta ausencia de mielina. Y por la presencia de mielina va a ser la sustancia blanca de color blanco. La función principal, bueno, de la sustancia gris va a ser el procesamiento de la información y la sinapsis. Y la sustancia blanca va a ser la conducción de impulsos nerviosos. Por lo tanto, la sustancia gris podríamos decir que son como los cables propiamente tal del cuerpo. Y la sustancia gris, no sé, el computador bacán que te da toda la información, por así decirlo. Ya. Entonces, esta sería la sustancia gris, que tiene forma de H y que a nivel torácico importante, no cervical ni lumbar, a nivel torácico, va a ser mucho más relevante, o sea, no relevante, sino más evidente el encontrar las astas laterales. Por lo tanto, si, no sé, en una gincana te ponen así un corte transversal como sale acá y te dicen, no sé, a qué nivel de la vértebra estamos aproximadamente, cervical, torácico o lumbar. Uno ya como que descarta más o menos que es lumbar, porque uno ya tendría que saber que la médula espinal llega hasta L2, pero en L1, L2. Entonces igual como medio peludo que sea lumbar, ¿no es cierto? Aunque podría ser. Entonces uno ya está entre las torácicas y las cervicales. Pero además, por la misma forma de las vértebras, que son muy distintas, obvio, de las cervicales y las torácicas, ya con ver cómo está conformada, cómo está hecha, qué forma tiene la sustancia gris, donde es muy evidente, ahí se ven las astas laterales, que bueno, se ven las astas laterales, por lo tanto estamos diciendo que está a un nivel torácico. ¿Ya? Y esto va a tener relevancia por la información autónoma que posee aquello. ¿No es cierto? Vamos a tener la configuración externa ya viendo como todos los elementos. ¿No es cierto? La médula propiamente tal. Esto sería como un segmento medular. Vamos a tener aquí la fisura mediana anterior. Toda grandota. Larga. Vamos a tener el cordón lateral. ¿No es cierto? Los cordones laterales. Y un cordón posterior. Que el cordón posterior va a tener un surco mediano posterior, que sería como el contrario de la fisura mediana anterior. Un surco intermedio. Importante que en este cordón posterior se va a dividir en un, ¿cómo se dice? Un fascículo cuneiforme y uno grácil. El grácil es el más medial, el cuneiforme es más lateral. ¿Ya? Esto tiene que ver con la acumulación de axones con información en común, pero como relacionadas con... A ver, no sé, pues si esto lo agarramos y lo damos vuelta, tendríamos... Es que no sé si hay una imagen de eso. Ya, tendríamos entonces, como dijimos, ya si agarramos esto y lo damos vuelta, tendríamos más medialmente un fascículo grácil y un fascículo cuneiforme. Entonces la información más medial va a estar toda conectada por el fascículo grácil, al igual que el fascículo cuneiforme, pero ya sería como individual, entre comillas, más lateralizado,
del fascículo cuneiforme. Vamos a tener la sustancia gris, ¿no es cierto? Dijimos. Que va a tener sus astas anteriores, sus astas posteriores. Las características de estas astas son súper importantes, porque las astas anteriores son exclusivamente motoras, no sensitivas, solo motoras, motor. Pero las astas posteriores son exclusivamente sensitivas, sensitivo. Y estas van a tener estrecha relación con las raíces anteriores o ventrales y las raíces posteriores o dorsales. Las raíces posteriores, si tienen relación con una asta posterior, van a ser exclusivamente sensitivas. Y las raíces anteriores o ventrales, como tienen relación con las astas anteriores, que son exclusivamente motoras, van a ser motoras. Esto que literalmente se ven como raíces, como de una planta, imagínate, no sé, puesto el tallo. Y la raíz, listo. No son nervios, son raíces. ¿Ya? Entonces después estos raíces van a tener una confluencia, se van a juntar y van a formar un nervio espinal. ¿No es cierto? Pero antes de conformar un nervio espinal, el asta posterior por lo menos, que dijimos que era sensitivo, perdón, la raíz posterior, que dijimos que es sensitiva, va a tener que pasar por un ganglio. No necesariamente tiene que hacer sinapsis ahí. Ahí lo vamos a ver. Ya. Bueno, acá está la comisura gris, que podríamos hablar de que hay una comisura gris posterior. Mira, que se ve ahí. Ahí, ¿no es cierto? Que queda una parte blanca, que se hace, que es el conducto central de la médula espinal, donde estaría pasando el líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal. Líquido cefalorraquídeo, cerebro espinal. Y la comisura gris posterior, la comisura gris anterior, que va a conectar esta H. ¿No es cierto? Entonces, si dijimos que la sustancia gris tiene forma de H, no sé, pues estas de al lado serían las astas posteriores, las astas anteriores, y lo del medio serían las comisuras anteriores y posteriores. Ya. Bueno, importante ahí eso, el conducto central de la médula espinal, donde estaría pasando el líquido cefalorraquídeo. Bueno, también esto es importante, dice. El nervio de Kerr y el nervio espinal son términos equivalentes. Se usan indistintivamente porque a veces uno va a leer nervio raquídeo, que el nervio raquídeo allá, acá, qué sé yo. Nervio espinal, ta. Son lo mismo. Significan exactamente lo mismo. Ambos se refieren, bueno, a los nervios que emergen de la médula espinal a través de los forámenes intervertebrales. Creo que yo dije forámenes vertebrales. No es eso, son forámenes intervertebrales. Puede que me haya equivocado. Bueno, las características de los nervios raquídeos espinales es que son mixtos, ¿no es cierto? O sea que poseen fibras sensitivas, que son las aferentes, como dijimos al principio, y motoras, que son eferentes. ¿Ya? Entonces, sensitivo, uno, como para entenderlo, es una subida de información que va a un sistema nervioso central medular, ¿no es cierto? O también después ahí cerebral. Y las motoras que son eferentes, que tienen que ver con la salida de información, la llegada de información a musculatura, por ejemplo. Porque ahí están. Las raíces dorsales y ventrales, que estarían conformando un nervio raquídeo o espinal, que es lo mismo, que es sensitivo y motor. Y aquí, como bien mostraba la imagen, es que la raíz dorsal contiene fibras sensitivas con un ganglio espinal, donde están los cuerpos neuronales. La raíz ventral contiene fibra motora.
Y ahí, bueno, la cantidad de nervios espinales que hay. Bueno, aquí el profe había comentado esto que es el fascículo espinotalámico lateral, que sube y baja la información, pero hay que hacer una sinapsis antes. Ya esto hay que verlo como más a detalle, pero queda de tarea para el que lo quiera ver. Ya, las intumescencias. Vamos a tener una intumescencia cervical y una intumescencia lumbosacra. Yo creía que esto tiene que ver porque, no sé, pues tienen que salir más nervios para los miembros. Es así, pero no tan así. La relación que poseen estas intumescencias, de por qué se forman estas intumescencias en la médula, es que tienen relación con los plexos, ¿ya? Con los plexos que se encuentran a un nivel para inervar los miembros superiores y el plexo lumbosacro. Esas son las relaciones que tienen. Ya cuando hablamos de segmento medular, hablamos que de un área de médula donde sale un par de raíces motoras y un trompaí de raíces sensitivas. Claro, ya hablábamos de la aferencia y de la eferencia, las cuales se unen para formar un nervio espinal, ¿no es cierto? Bueno, ya hablamos de los ganglios, hablamos de esto. Ah, los dermatomas, también importante. Que cada segmento medular va a tener un dermatoma definido. O sea, que el segmento medular, el quinto segmento del T5, va a estar ahí inervando un poquito más abajo de las tetillas, ¿no es cierto? Pero una cosa importante que también explicó el profe es que si uno tiene una lesión, no recuerdo muy bien, pero él hacía como un gesto así como de lado, así como de un corte como transversal, ¿ya? En aquí, no sé, en el 8, ya en el 10 pongamos, ahí donde está el ombligo, ya uno tiene una lesión ahí. Uno va a perder esa sensibilidad, esa funcionalidad desde ese segmento, desde ese dermatoma, el décimo, hacia abajo. O sea, si yo tengo una lesión en el segmento cervical, aquí el C3, uno ya no va a poder moverse prácticamente. Ya. Situación de la médula espinal. Acá importante. Los elementos que rodean y conforman al mismo tiempo la médula espinal. Que se ubica primero al interior del canal vertebral. ¿No es cierto? Todo sería el canal vertebral. Está cubierta por 3 meninges. Cuando uno habla de pía madre, de aracnoides, de dura madre, habla de meninges. ¿Ya? Las raíces ventrales y las dorsales emergen de ella para formar el nervio espinal a nivel del foramen intervertebral. Eso ya lo habíamos visto ya. Ok. Es muy buena esta imagen. Ya, entonces aquí, bueno, la sustancia gris, NH, qué sé yo, la. Vamos a tener primero la pía madre, que es la meninge más interna. Le va a seguir la aracnoides, que es la meninge más media o medial, que está en el medio entre la pía madre y la dura madre. La externa va a ser la dura madre. ¿Ya? Mira, importante ver que
estos van a ayudar primero, bueno, para protección de la médula espinal, para su estabilización, porque no se pueden andar moviendo la médula espinal. Uno, claro, puede mover la espalda, puede hacer ejercicio, jugar a la pelota, saltar, hacer lo que uno quiera, pero al momento de que se vaya, no sé, obstruyendo, lesionando, rozando, por sobre todo, que es lo que más podría como ocurrir, los nervios espinales, las mismas raíces, va a traer complicaciones importantes, muy importantes. Por lo tanto, tiene que tener esta meninge, tiene que tener esta capa, y por eso también el profe hoy dijo, hoy jueves 9 de enero, que una meningitis es tan complicada, porque además de que las meninges se encuentran también en el cerebro, en la bóveda craneal, en el encéfalo, en todos esos elementos, también se encuentran en la médula, ¿no es cierto? Y es como cuando te hablan de meninge, uno habla de médula espinal. Por lo tanto, si hay una meningita, hay una inflamación, hay una... O sea, cuando hablamos de que se comprometen estos elementos como la pía madre, la aracnoide, la aula madre, es algo grave, importante. Entonces dijimos que la pía madre va a ser interna, la aracnoide es media, que es la que está en verde, la rosadita, morada, va a ser la dura madre. Como tal, quienes van a rodear un nervio espinal, como también un ganglio y parte, casi nada en realidad, de las raíces, va a ser la aracnoides y la dura madre, como ven. ¿No es cierto? Que recubre, que es como el forrito, podríamos decir. Entonces, que el cable, piénsenlo como no sé, el cobre mismo, cable pelado. Y cuando uno ya lo recubre, ya esta goma, qué sé yo, eso sería la aracnoides y después la dura madre. La pía madre no, porque estarían volviendo propiamente tal a la médula y tirando estos que son los ligamentos dentados. Que lo que van a hacer estos ligamentos dentados es que van a sujetar, mantener la ubicación de la médula. Por lo tanto, los movimientos, no sé, de elevación o de presión, no sé, pues piensen uno que está saltando. Esto va a impedir esos movimientos. Bueno, también hay otra imagen. Y acá, muy importante. Vamos a tener 3 espacios. Muy, muy, muy importante. El espacio subaracnoideo. ¿Ya? Entonces, decimos que esta es la pía madre. ¿No es cierto? La que va adosada a la médula. Pegadita. Esa de ahí, si no me equivoco, serían los ligamentos dentados. Eso chiquitito de ahí. Ahí estarían saliendo las raíces dorsales que dijimos que eran sensitivas, pasando por un ganglio, no necesariamente son sinapsis, nervio espinal, forrado por ya la aracnoides y la dura madre. De que se me ha descargado el audífono. Ya, pero se apagaron solo. Bueno, vamos a tener el espacio subaracnoideo. Mira, esta es la aracnoides. Esa de ahí. ¿Por qué? Porque este espacio que sale en negro, que yo marqué en negro, es el espacio subdural. Que en sí, como dice acá, es un espacio virtual entre la dura madre y la aracnoides. No es normal, no es lo sano, no es lo morfológicamente correcto, es que exista un espacio propiamente tal que uno llegue y diga, oh, acá cabe algo, no sé, o puede entrar algo. No. Porque cuando hay hematomas,
subdurales, ahí se ve el espacio. Y si hablamos de que hay un espacio subdural evidente que se ve, es que hay una lesión, hay una complicación, hay una alteración. No debería eso estar de esa manera. Bueno, hablamos de un espacio subaracnoideo, un espacio entre la pía madre, que dijimos que estaba adosado ahí a la médula, y la aracnoides. ¿Ya? Y esta es muy importante. ¿Por qué? Porque antes habíamos dicho, ¿no es cierto?, que estaban las comisuras anteriores y posteriores que dejaban un conducto central de la médula espinal. ¿Y qué dijimos que pasaba ahí? Líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, que es lo mismo. Y este espacio subaracnoideo también va a contener líquido cefalorraquídeo. A las dilataciones de este espacio se le conoce como cisternas. Sí, hay... bueno, la cisterna que vamos a ver ahora va a ser la cisterna lumbar o lumbosacra, no recuerdo bien cómo era el nombre. Es la cisterna lumbar. ¿Ya? Pero a nivel más craneal van a haber hartas más cisternas. Varias más. ¿Qué son cisternas al final? Son estas dilataciones del espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Que es un espacio, pero para que se considere cisterna es que debe contener líquido cefalorraquídeo. Debe haber ahí un flujo, un movimiento de este importante líquido. Después vamos a tener el espacio epidural o peridural, que es el espacio entre las vértebras y la dura madre, ocupado por grasa y plexos venosos peridurales. Entonces decimos que acá hay un espacio epidural y aquí también, ¿no es cierto? Si era entre la vértebra y la dura madre, decimos que esta es la dura madre, esta de aquí, esto va a ser la vértebra, dura madre, espacio epidural. Ya, donde van a pasar también elementos nerviosos, también algo de grasa, también elementos venosos, también arterioso, todo al final, finalmente. Pero no líquido cefalorraquídeo. Si hay ahí, ya hay algún problema. Ya, pues. Acá está el ligamento dentado, que me había adelantado antes, que fija todos los segmentos lateralmente, pero por dentro. ¿No es cierto? Extensión de la pía madre, como dijimos. Vamos a tener el filum terminal interno y el filum terminal externo, que ahí tiene que ver el ligamento coxígeo. Acá. Ya, a ver. El filum terminal interno va a estar dentro de una cisterna lumbar, que va a ser el espacio este que deja el aracnoides, ¿no es cierto? Que dijimos que se llama espacio subaracnoideo. Va a formar esta cisterna lumbar, que va a haber líquido cefalorraquídeo ahí. Y acá, en el cono medular, que es donde termina como propiamente tal la médula, va a salir una extensión de la pía madre, un hilito, un hilacha, ¿no es cierto? Que se va a extender inferiormente a la pía madre, una extensión de la pía madre, y después se va a fijar en el periósteo del sacro. ¿Ya? Y también al final de la cisterna lumbar vamos a estar hablando de un filum terminal ya no interno, sino externo, o ligamento coxígeo. ¿Ya? Eso. Ahí la cisterna lumbar, ahí es más como evidente pintada. Y esta imagen que es muy re buena, muy 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 buena. Ya vamos a tener el cono medular, ¿no es cierto? La pía madre,
que después se va a extender, ¿no es cierto? Hasta llegar acá hasta el fondo de, de la cisterna lumbar, que se va a llamar filón terminal interno. ¿Ya? Después, bueno, ahí del fondo dijimos, ¿no es cierto? Vamos a tener la aracnoide propiamente tal, la dura madre en rosadito, y después va a salir el ligamento coxígeo o lo mismo que el ligamento terminal externo, que es la pie y la dura madre extendido inferiormente. eh, inferiormente. Y eso sería como todo esto medular.